Hola, buenas tardes. Hoy presentaremos para la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales del curso octavo básico la unidad número 3 titulada Nuevos principios que configuran el mundo occidental, Ilustración, Revolución e Independencia. Y el objetivo de aprendizaje es caracterizar la Ilustración como corriente de pensamiento basada en la razón, considerando sus principales ideas, tales como el ordenamiento constitucional, la separación y el equilibrio de poderes del Estado, los principios de libertad, igualdad y soberanía popular, y la secularización, y fundamentar su rol en la crítica al absolutismo y en la promoción del ideario republicano. Para la clase de hoy, nuestro objetivo será identificar los elementos significativos del iluminismo durante el siglo XVIII mediante imágenes para aplicarlos en la conformación de las democracias actuales. Para entender un poco el tema principal de la clase de hoy, que es la Ilustración, vamos a proyectar una escena de la serie Versalles que pueden verla en Netflix y luego la comentamos brevemente entre todos y todas. ¿Les parece? ¡Corre video! Te aconsejo que muestres respeto. Se os acusa de brujería y hechicería. Y me declaro culpable de ambas cuestiones. ¿Y de qué se os acusa a vos? ¿Tiranía? ¿Arrogancia? ¿Vanidad? La marquesa de Montespan me habló muy bien de ti. Ella está impoluta. Solo acudió a mí por una poción de amor. No intentéis decirme que no funcionó. Pensaba que mostrarías más humildad en tu situación. De nada me sirve la humildad cuando mi destino ya está decretado. Abandonarás esta vida de forma inminente, eso es cierto. Me han dicho que el Viernes Santo es un buen día para los sacrificios. ¿Te burlas de tu creador? Del único que podría otorgarte el perdón. Yo no busco el perdón. Yo no soy la pecadora. Vos y vuestro señor no tenéis poder en mi mundo. Si me niegas a mí, niegas a Dios. Yo sirvo al verdadero maestro. Y no me importa sacrificarme por él. Eres una hereje. Blasfemas y predicas la traición. Yo creo en la justicia. Y algún día os enfrentaréis a ella. ¿Tienes la osadía de amenazarme? Vos y yo somos iguales. Vos no pudisteis elegir nacer rey. Y yo no pude elegir nacer pobre. ¡Yo he sido elegido por Dios! El Señor siempre da y luego el Señor lo quita. La historia de vuestro paso fugaz estará bañada de sangre. Llegan bien. ¿Qué les pareció la escena? ¿Recuerdan a qué periodo de la historia está ambientada? ¿Se acuerdan lo que era el absolutismo? Exactamente. Corresponde al absolutismo o también conocida como antiguo régimen. Y la persona que está enfrente recriminando a esa mujer, diciéndole bruja, hereje, es justamente Luis XIV, llamado Rey Sol. Y es quien representa la figura autoritaria de una monarquía absoluta en Francia. Un dato importante para que tengan en conocimiento es que la serie se llama Versalles precisamente porque está ambientada en uno de los palacios más ostentosos de Europa durante el siglo XVII. Imagínense, un palacio con más de 700 habitaciones, 350 chimeneas, 2.300 ventanales. Además, posee más de 7 kilómetros cuadrados de terreno. Y todo eso lo mandó a hacer Luis XIV para mostrar y ostentar todo el poder que tenía sobre Francia. Pero hoy vamos a hablar de la Ilustración en Francia durante el siglo XVIII. ¿Han escuchado la palabra ilustrado o ilustración? ¿O qué se les viene a la mente cuando la menciono? Luz. Perfecto. ¿Qué más? Ilustre. Ok. Connotada. Perfecto. ¿Alguna otra palabra que se les venga a la mente? Sí, la ilustre municipalidad. Perfecto. La Ilustración, como dijimos con anterioridad,
nació en Francia durante el siglo XVIII y fue un movimiento de intelectuales, filosóficos y políticos. ¿Cuál es su principal objetivo? Bueno, combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía. Recordemos que este era el pensamiento tradicional de la época. ¿Y qué significa esto? Que la Ilustración buscaba erradicar todo este pensamiento tradicional, cercano en parte a la Iglesia y a la fe. Recordemos que la religión era el pilar fundamental de cómo se sostenía la monarquía y que actuaba en función de la fe. Acuérdense del video donde aparece Luis XIV y dice: "Yo fui elegido por Dios". Entonces la Ilustración criticaba a la religión y a su forma de concebir la verdad y la realidad. Y para eso proponía que el ser humano debía pensar libremente por medio de la razón, porque la razón es la base del conocimiento para llegar a la verdad. La religión, recuerden que imponía una forma de creer, una forma de actuar, donde ninguna persona podía expresarse libremente, y la Ilustración, precisamente, proponía la libertad de pensamiento. De esta forma, la Ilustración fue un cambio de mentalidad durante la época en contra del pensamiento religioso y en contra también de aquel pensamiento absolutista y autoritario. Recordemos además que en esa época no se podía cuestionar absolutamente nada y quien lo hacía lo tildaban de hereje por cuestionar la verdad absoluta de Dios. Uno de los exponentes principales de esta Ilustración fue Voltaire. Ahí lo tienen en la fotografía. Él propuso que el hombre nace libre y al nacer libre tiene pleno derecho a pensar y actuar como quiera, como su razón le dicte. O sea, en simples palabras, proponía la búsqueda de la igualdad y de la libertad. Defendió la libertad de pensamiento y la razón como guía frente a la ignorancia. Otro pensador ilustrado importante desde el ámbito político fue el barón de Montesquieu, quien propuso la separación de los tres poderes del Estado en su célebre libro llamado El espíritu de las leyes, escrito en 1748. Estos tres poderes del Estado corresponden al ejecutivo, legislativo y judicial. Recordemos que estos tres poderes durante el antiguo régimen estaba concentrado exclusivamente en la figura del monarca. Recordemos la célebre frase: "El Estado soy yo". ¿Y qué significaba esto? Que era él, solo él quien tomaba las decisiones administrativas de Francia. A veces las consultaba con su equipo de confianza perteneciente a la nobleza, pero quien tenía la última palabra era el monarca. Esta división de los poderes del Estado rige hasta el día de hoy, donde el poder ejecutivo, representado por el presidente, tiene como función aplicar las leyes y gobierna el país. El poder legislativo, representado por la Cámara de Diputados, Diputadas y Senadores, tiene como función aprobar o rechazar proyectos de leyes y hacen que se cumpla esta ley. Y por último, el poder judicial, representado como por ejemplo los tribunales de justicia, tienen como función principal juzgar a quienes incumplan las leyes. Precisamente este es uno de los puntos más importantes de nuestra democracia, porque si el poder se concentra en uno solo, caeríamos en sistemas autoritarios y arbitrarios que no respetan las libertades ni la igualdad del ser humano, que era uno de los aspectos más relevantes de la Ilustración. Desde el punto de vista social, la Ilustración proponía acabar con la sociedad estamental, que definió Europa durante siglos. ¿Esto qué quiere decir? Que antes la sociedad estaba dividida por estamentos, o sea, nacimientos, y te condicionaba para siempre, inclusive tu futuro. Por ejemplo, si tus padres eran pobres, tú ibas a terminar siendo pobre. O lo mismo que si pasaba al revés. Si tú nacías en una cuna de oro, si eras rico, terminabas siendo rico. Sin embargo, esta situación no significaba y no había posibilidad de escalar socialmente. Y lo que proponía la Ilustración era que la sociedad se dividiera en clases según su condición económica. Vale decir, podías escalar socialmente de acuerdo al ingreso económico que tuvieras, o sea, mientras más dinero tenías, más alto podías escalar. Desde esta perspectiva, la Ilustración proponía lo siguiente. En la parte más alta estaba la nobleza, o sea, los banqueros, la alta burguesía. En la clase media estaban los trabajadores cualificados, los profesionales, campesinos con tierra. Y por último, en la parte baja
estaban los campesinos, jornaleros, proletariados industriales, vale decir, aquellos marginados socialmente. De esta forma, los ilustrados daban gran importancia a la educación cultural y la ciencia, y relacionado con la idea de progreso. Ahora se preguntarán cómo estas ideas lograron expandirse en gran parte de Europa. Recuerden que no había fax, no habían teléfonos y no habían celulares. Esto se debe a que durante la Ilustración también se creó un vehículo de difusión del conocimiento por parte de la alta burguesía, sociedades científicas y literarias, a través de la acumulación o recopilación de libros llamados la enciclopedia. ¿Han escuchado alguna vez esa palabra? Bueno, la enciclopedia lo que hace es justamente recopilar toda la información intelectual desde distintas aristas y unirlo en varios tomos. Así fue pionera en la historia. Nunca se había hecho antes y fue dirigida por dos ilustrados, Diderot y D'Alembert. Ambos proponían aglutinar todo el saber y el conocimiento humano en una gran obra literaria. Lo importante es que estos saberes estaban inspirados en la ciencia moderna y en la razón como parte central del conocimiento. Otro de los pensadores ilustrados fundamentales durante la época de la Ilustración fue Jean-Jacques Rousseau, y quien defendió el concepto de soberanía nacional. ¿Han escuchado hablar de eso? Bueno, Rousseau lo propuso en su libro El contrato social, escrito en el año 1762, donde defiende justamente el concepto de soberanía nacional, que básicamente lo que dice es que el pueblo, el auténtico soberano de un Estado, y es quien debe tener el poder de un país y no una familia o un rey. Vale decir, el pueblo elige a sus representantes en votaciones democráticas. ¿Sabes por qué votamos? No tanto porque tenemos que elegir a un gobernante, sino porque el poder de un país está en cada uno de sus ciudadanos y ciudadanas. Y hay que elegir a aquellos que nos representen políticamente en nuestro nombre. Por ejemplo, en nuestra Constitución actual de 1980, dice en el artículo 5, la soberanía reside esencialmente en la nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas, y también por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio. Este es uno de los pilares de nuestra democracia y la de varios países occidentales y de la región. Imagínense, esta idea fue hace más de 300 años y surgió en Europa. Y todavía, pese a todos los cambios que han habido, sigue estando presente. La Ilustración también afectó directamente el campo económico. Y es ahí donde va a surgir un movimiento que se desarrolló durante esta época y que va a ser muy importante para la economía. Nos referimos al liberalismo. Y uno de los máximos referentes de este movimiento, lo pueden ver en la fotografía, quien es Adam Smith, el considerado padre del capitalismo. En su libro, La riqueza de las naciones, defendía la idea de que el mercado se regula solo, vale decir, que no necesita la intervención del Estado. En este sentido, por ejemplo, el precio de cualquier producto que lo vendan, ya sea en los supermercados, en los almacenes o kioscos, este estaba regulado automáticamente, como manifiesta él, por una mano invisible, donde el Estado no tiene ni debe intervenir en el precio del producto. Luego de mencionar las características de la Ilustración y de cómo se fue expandiendo por toda Europa y cómo fue cambiando sustantivamente el panorama sociopolítico de la época, hablaremos del llamado despotismo ilustrado. ¿Saben lo que es? ¿Se le ocurre algo? Una persona déspota es alguien que actúa de manera abusiva con autoridad hacia las personas. Entonces, despotismo ilustrado se refiere a aquellos reyes que, siendo absolutistas, recogieron algunas ideas de la Ilustración y las fueron adaptando gradualmente en sus reinos. Por ejemplo, mejoraron el bienestar de sus súbditos, fomentaron la cultura y las artes, pero nunca se limitaron al poder y la forma de ejercerlo. En esta época corresponde la frase «todo para el pueblo, pero sin el pueblo». ¿Saben el significado de esta frase? Bueno, todas las decisiones que son para el pueblo, para la gente, serán sin consultárselo a ellos.
Luego de esta presentación tendremos una actividad. Así es, se reunirán en grupos de 3 o 5 personas, no más que eso, y van a seleccionar un concepto de la ilustración vista en la reciente presentación. Van a exponer brevemente la importancia de este concepto en la actualidad y cómo lo pueden relacionar en su entorno. Vale decir, por ejemplo, la libertad. ¿De qué manera me siento libre en mi espacio, con amigos, familia, club de barrio, entre otros? Lo que quieran, pero aplíquelo en su diario vivir. Muy, pero muy buenas las presentaciones expuestas. Ahora voy a proyectar las palabras que pusieron en un principio para ver si tiene relación con lo que trabajamos. Luz, que fue el primer concepto, y perfecto porque está relacionado con el uso de la razón del conocimiento humano. Connotado también porque responde a aquellos ilustrados que pertenecían a una clase connotada y exclusiva de aristócratas. Bueno, estos conceptos tienen directa relación con lo que hablamos de la ilustración. Ahora bien, al curso le voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Aprendieron la importancia de la ilustración en torno a la conformación de la democracia actual? ¿Creen que es necesario que los poderes del Estado estén divididos? ¿Y por qué creen? Y por último, en el contexto actual, ¿podría erigirse o levantarse un sistema monárquico de orden absolutista? Espero que hayan disfrutado de esta clase y que hayan aprendido lo importante que fue la ilustración en esa época y cómo seguimos usando tales conceptos, claro, con ciertas adecuaciones a nuestra realidad, pero siguen estando presentes. Hasta pronto.